Bueno, pues tengo el honor de moderar esta espléndida mesa, la última, reflexiones finales, la Constitución de Cádiz y el constitucionalismo iberoamericano hoy, pues que cierra el círculo de este seminario en el que se ha discutido pues distintos aspectos de esta Constitución que es la madre de nuestras constituciones y de nuestra Constitución actual. En primer lugar participará el doctor José Gamas Torruco. Él es profesor de Derecho Constitucional por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1965. Fue profesor de la División de Estudios Superiores, ha sido profesor de la División de Estudios Superiores de la misma facultad, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia, asesor en la Dirección General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, subdirector del Banco Nacional de Crédito Rural, director general de Industria Paraestatal en la Secretaría de Patrimonio Nacional, director general de Delegaciones Federales del Trabajo de la Secretaría del Trabajo, secretario técnico de Gabinetes de la Presidencia de la República, director general del Banco Nacional de Crédito Rural y del Instituto Mexicano del Café, asesor editorial de la Presidencia de la República, asesor de las comisiones de puntos constitucionales de ambas cámaras en las 59 y 60 legislaturas, y ha publicado varios libros: El federalismo mexicano, regímenes parlamentarios de gobierno y derecho constitucional mexicano. Bueno, él actualmente dirige este museo y es uno pues de nuestros quien está organizando este espléndido seminario. Doy la palabra al doctor José Gamas Torruco. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Creo que en el curso de este seminario han quedado claras una serie de circunstancias y de acontecimientos, pero fundamentalmente ha quedado muy claro lo que ocurrió a partir de 1808. Que se convoca finalmente un Congreso Constituyente en la ciudad de Cádiz, que participan en él diputados mexicanos, que se hacen una serie de propuestas, pero la que finalmente triunfa por parte de los diputados mexicanos es el establecimiento de diputaciones provinciales, que la Constitución de Cádiz estuvo vigente en México en dos periodos que fueron interrumpidos por el restablecimiento del absolutismo, y que el último periodo coincide con la independencia de México, que la independencia de México se realiza en 1821 y en el Plan de Iguala y en los tratados de Córdoba se reconoce la vigencia de la Constitución de Cádiz, excepto en aquello que se oponga a la independencia nacional. Esta decisión se cristaliza todavía en la Junta Provisional Gubernativa, que declara vigente la Constitución de Cádiz en la misma forma hasta el año de 1824, cuando en la Constitución de 1824, en la Constitución de ese año, se establece el Estado Federal Mexicano en plena asunción de la soberanía nacional. O sea, estos hechos nos llevan a concluir que la Constitución de Cádiz tuvo una enorme importancia en la historia de México hasta 1824. Ahora bien, es evidente que si estuvo vigente, dejó alguna influencia, y es de ello de lo que quiero hablar en una forma muy sintética. En primer lugar, la Constitución de Cádiz tiene un papel relevante
en la instauración del federalismo mexicano. Las propuestas que hace en Cádiz don Miguel Ramos Arizpe se fundan en los males, como él los define, que acarrea el centralismo del gobierno español, y propone el establecimiento de gobiernos locales que finalmente se transforman en una decisión del constituyente que consiste en el establecimiento de, junto al gobernante real, una diputación electa que tiene facultades fundamentalmente administrativas, no legislativas, pero sus facultades administrativas son de enorme importancia. Queda en Cádiz la memoria que presenta Ramos Arizpe, quedan las discusiones en el Congreso Constituyente, queda el debate para mí sublime donde se defienden las castas. Probablemente no tengo noticia de otro anterior, la primera defensa de las razas, la primera condena de la discriminación racial que se hace por parte de los diputados mexicanos en conjunto y de los americanos en general, excepto en algunas partes de América donde la esclavitud todavía era no solamente aceptada, sino conveniente desde el punto de vista económico, desafortunadamente. El federalismo es aceptado pues así en 1824, el federalismo va a sufrir una serie de avatares, las constituciones de 36 y de 43 revelan el resultado de una lucha entre federalistas y centralistas que se une a los criterios que después se definirán como liberales y conservadores, que van a explicar toda la vida política mexicana hasta el año de 1867 con el triunfo de la República Federal. El federalismo sufre, por otra parte, un proceso fáctico de centralización durante la época del Porfiriato y también después de la Constitución de 1917. El régimen del partido hegemónico también centralizó muchísimo la actividad nacional y con ello pues la Constitución no tuvo la aplicación total que se hubiera pensado en 1917 cuando se elaboró. Sin embargo, si esto es una herencia de Cádiz, por todas las razones apuntadas, es evidente que el federalismo queda en la Constitución y con los cambios que la sociedad mexicana ha tenido a últimas fechas, con reformas constitucionales importantes que han transformado las relaciones entre ejecutivo, legislativo, que han permitido una pluralidad de partidos políticos, una representación o un componente de representación proporcional, además del régimen de mayoría en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores. El federalismo ha cobrado nueva vida. No que no tenga problemas, tiene problemas muy serios, creo que los conocemos perfectamente bien, no necesitamos abundar en ellos, pero el federalismo el día de hoy es una realidad en México. Deja también la Constitución de Cádiz más que nada una idea, pero considero que la idea es importantísima y es la idea de control constitucional. A mí me llama la atención porque la misma ubicación que en la Constitución de Cádiz se hace de el control de constitucionalidad, que es tenue, pero al fin y al cabo existe la posibilidad de que esto se deja claro
en algunos artículos constitucionales. En el 372, las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la Constitución que se les hubieren hecho presentes para poner el conveniente remedio y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido a ella. Y el artículo 374, toda persona que ejerza cargo público, civil, militar o eclesiástico presentará juramento al tomar posesión de su destino de guardar la Constitución, ser fiel al rey y desempeñar debidamente su encargo. Para mí queda clara la idea de control de constitucionalidad en estos artículos. Y estos artículos se ubican en el título 10 que dice de la observancia de la Constitución y modo de proceder para hacer variaciones en ella. O sea, la concibe como una función, lo que yo llamo función constitucional, que es cuando un órgano o un conjunto de órganos actúan no en función de la legislación ordinaria, sino en función de la Constitución misma. La reforma constitucional, el control de constitucionalidad, en nuestro régimen la suspensión de garantías son funciones claramente constitucionales, y aquí se ubica en la Constitución de Cádiz, para mí en una forma muy correcta, el control de constitucionalidad. Me llama también la atención la ubicación de los derechos humanos. Mucho se ha dicho que la Constitución de Cádiz contiene los derechos humanos en una forma dispersa, es cierto, y se dice eso es una forma desordenada, no es cierto. Los derechos humanos en la Constitución de Cádiz están ubicados en precisamente como limitaciones de las autoridades. Por ejemplo, la indemnización en el caso de expropiación por causa de utilidad pública se ubica como limitación a la autoridad real, y todos los derechos procesales se ubican como parte de la administración de justicia, o sea, como obligaciones del juez. Entonces, a mi juicio, están perfectamente ubicados y con una sistemática correcta. Me importa mucho destacar esto porque lo mismo hace la Constitución mexicana de 1824, a la que también se acusa de no contener o de no preocuparse por los derechos humanos, siendo que la Constitución de 1824 siguió la misma sistemática, pero dejó una mayor amplitud para que las constituciones de los estados fuesen las que ya regulasen derechos humanos en particular. Y las constituciones de los estados, según acabamos de ver en la espléndida mesa anterior, consignaron derechos humanos porque muchos de ellos se basaron para sus constituciones en la de Cádiz. Y destacaría yo, por último, para respetar escrupulosamente el tiempo, la idea de representatividad. Es evidente que, y aquí se comentó hoy en la mañana con toda amplitud, el sistema electoral de Cádiz, el sistema que yo siempre he calificado como de elección indirecta en tercer grado, pero en la mañana se señaló correctamente que en realidad es de 4. Sí, yo alguna vez explicándoselo a los alumnos, hice un esquema en el pizarrón y me salieron 4. Entonces, admito, pero en fin, el hecho es que ya lo conocemos generalmente y está escrito en todos los libros como un sistema de elección indirecta en tercer grado.
Pues ese sistema estuvo vigente en México hasta 1857. Es el sistema que adopta la Constitución, las constituciones estatales, porque la de 24, eso sí, lo refieren a las constituciones de los estados, las leyes constitucionales de 36, que por cierto aceptan una gran cantidad de derechos procesales tomados de la Constitución de Cádiz. Hemos satanizado la Constitución de 36, pero yo creo que valdría la pena, y este museo lo hace, verla en una perspectiva más serena, porque la Constitución, al fin y al cabo, la idea de control de constitucionalidad está presente en la Constitución o en las leyes constitucionales de 36, aunque se fueron por el camino equivocado, pero al fin y al cabo sí se trató de defender la idea de constitucionalidad. Entonces, el sistema electoral de Cádiz es un sistema que está vigente en la República Mexicana hasta el año prácticamente hasta 1857, en que se adopta la elección indirecta en primer grado. Y como señalaba hace un momento Daniel Barceló, eso cambia radicalmente ya con la ley Madero, que hace poco celebramos en este mismo recinto, la ley electoral de 1911, y desde luego ya en el texto de la Constitución de 1917. Y pues evidentemente la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mecanismo indiscutible en el derecho mexicano. Cuando yo estudiaba Derecho Constitucional, ciertamente ya hace algunos años, se decía que la Comisión Permanente era un organismo inútil, y está así considerado por el maestro Tena Ramírez. Y la Comisión Permanente ha demostrado ser un mecanismo necesarísimo del sistema político mexicano, herencia de la Comisión Permanente de Cortes de la Constitución de Cádiz. El refrendo de los actos del presidente de la República, casi en su redacción, es una transcripción del artículo respectivo, el refrendo de los ministros del Rey de la Constitución de Cádiz, y lo mismo ocurre con lo que denominamos el privilegio parlamentario, que no es otra cosa sino la inmunidad de los legisladores cuando expresan opiniones en el ejercicio de su encargo. Terminó el tiempo. Favor de cerrar, de concluir. Concluyo diciendo que se ha hablado mucho de el espíritu de la Constitución de Cádiz, de que hay algo intangible, se acaba de mencionar por Ávila Ortiz. Me gustó esa mención de patrimonio jurídico, me gusta, porque eso revela lo que verdaderamente queremos decir, y es que hay un intangible, es decir, se sientan las bases de una cultura jurídica, de una cultura constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Gámez Torruco. Tengo ahora el gusto de presentar al doctor Javier García Roca. Él es catedrático de Derecho Constitucional desde 1994, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho con especialidad jurídico-económica por la Universidad de Deusto en Bilbao, y tiene una gran cantidad de publicaciones en las siguientes líneas de investigación: las autonomías territoriales y la forma del Estado, la jurisdicción constitucional, especialmente los conflictos constitucionales, los derechos de los representantes, los cargos públicos representativos, los derechos de los representantes en una regla individualista de la democracia, la división de poderes, el conflicto entre órganos constitucionales,
Los derechos fundamentales, en particular actualmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Le doy la palabra al doctor Javier García Roca. Muchas gracias. Bueno, como es cortesía obligada, pero la cumplo con gusto, quiero agradecer a 3 instituciones y lo personificaré en 3 amigos. El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que tan inteligentemente dirige Jorge Carpizo. Creo que en estos momentos de hegemonía o de pretensiones hegemónicas anglosajonas es muy importante reforzar una cultura común. El Senado de México y el Instituto Belisario Betancourt, que ha impulsado Daniel Barceló, con algunas obras que hemos hecho a medias, con el Instituto de Derecho Parlamentario del Congreso de los Diputados y de la Complutense de Madrid, que dirijo. El senador Melquíades Morales estuvo hablando de gobiernos de coalición allí, y investigaciones jurídicas, que tiene viejas relaciones con nosotros, y está aquí su presidente, Héctor Fisfierro. Bien, yo no sé muy bien de qué ocuparme. Esta ponencia me ha atormentado por su doble objeto, no sé qué se espera que haga. Porque, por un lado, en esta mesa se espera que hagamos unas reflexiones finales, como ha hecho muy bien José Gamas, una síntesis conclusiva, como dicen los italianos, una síntesis impeñativa, una síntesis con tesis, cosa de la que no me siento capaz, y por otro lado, ver cuál es el legado de Cádiz en el actual constitucionalismo iberoamericano. 2 cosas que me parecían contradictorias, pero creo que no lo son, y voy a intentar, siguiendo el hilo gaditano, hacerlo. Primero, recordar, como se ha hecho ya, hemos hecho estos días, cuál es la herencia común, identificar la herencia de Cádiz, la herencia liberal, que es el origen del constitucionalismo hispánico y latinoamericano, pero que no es tan distinta del constitucionalismo universal. Creo en la unidad de la cultura del constitucionalismo de todas las familias de los verdaderos estados constitucionales. Dicho esto, me preocupa leyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una de las cosas que hago últimamente, lo que se ha llamado el constitucionalismo del sur, el nuevo constitucionalismo transformador, países como Venezuela, Bolivia, Ecuador. Creo que ese nuevo constitucionalismo, he vuelto a leer estas constituciones estos días con calma, se aparta bastante del legado del paradigma liberal que heredamos de Cádiz. El constitucionalismo liberal democrático se transformó en constitucionalismo social, pero no sobre sus cenizas, no tras enterrar. Bueno, el momento gaditano y su legado. En Cádiz surge en América Latina el constitucionalismo liberal. Ya sé que hay otras fuentes, otras matrices, la americana y otras que se han explicado aquí, pero las ideas son comunes. Las ideas en Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y en Cádiz eran liberales, semejantes, y a través del momento gaditano llegan a América. Por muchas vías, recordaré por ejemplo José María Blanco White y el español y la política que hace. El constitucionalismo de la independencia de América está muy ligado, esta gesta, al momento gaditano. Y Cádiz es un momento universal, integrador. Esa es su principal virtud. España es entonces una España tetracontinental, una España pluricontinental. Entre las excelentes ambiciones que tiene es organizar el territorio de las Españas de otra manera. Quizás ya era tarde, pero se intenta organizar el territorio español de una manera diversa, con un noble afán. Néstor Sagüés ha escrito, y aquí lo hemos visto, cómo se intenta por primera vez superar la discriminación entre los españoles de los 2 hemisferios. Quedarán fuera los africanos o los descendientes de afroamericanos, pero eso es un cambio revolucionario en siglos de colonias. Una constitución, pues, ilustrada. Los diputados americanos, los españoles americanos y los españoles europeos, Argüelles, Toreno, Nicasio Gallego, habían leído a Locke, a Rousseau, a Montesquieu, a Voltaire, y a nuestros propios ilustrados de tiempos de Carlos III, que no eran tan conocidos y eran muy valorados en Europa. Habían leído a Jovellanos, Aranda, a Floridablanca, eran gente ilustrada. Gente ilustrada para un rey, Fernando, oscurantista y sin ilustración, del que Napoleón dijo que no tenía ninguna de las virtudes que se debía esperar de un monarca. Se puede leer en la red
las cartas que mantienen Fernando VII y Carlos IV con Napoleón, y no es un ejercicio nada edificante, nada edificante. En todo caso, una asamblea constituyente con relevante presencia americana. No vamos a estar en las cifras porque la composición fue irregular. Sé que, lo hemos dicho aquí, algunos se pudieron elegir, otros no llegaron o no se les esperaron o fueron más elegidos. Carlos Ayala ha dicho que en Venezuela algunos se les consideraron como traidores, pero en todo caso hubo una novedosa presencia americana. Creo que esto lógicamente es un precedente que acostumbró a pensar en términos constituyentes a los diputados americanos. Muchos de ellos, algunos mexicanos, luego siguieron haciendo esas experiencias cuando volvieron a sus países de origen. Y es un momento constituyente increíblemente original, porque las instituciones del antiguo régimen se derrumban, se colapsan, realmente no hay rey, la vieja legitimidad desaparece, por eso puede haber un poder constituyente hasta cierto punto casi limitado, como ocurrió en Estados Unidos. Esa insurrección popular típicamente española de la que había fascinado a Carlos Marx en su revolución en España. Es pues uno de los primeros momentos constitucionales, como Estados Unidos, como Francia, como Polonia, como Suecia, como Noruega. El ejemplo español se leyó por toda Europa. Fernández Sarasola ha demostrado lo pronto que se tradujo este texto a muchas lenguas europeas. Sé que en América también nos han hablado de Cundinamarca, en Colombia, de Venezuela en 1811, pero hemos visto que quizás no se pudieron leer esos textos. La Constitución de Cádiz fascinó a muchos europeos. Bentham decía que era mejor que la Revolución Francesa porque no había caído en el error de la metafísica. Y se convirtió pronto en un mito, en un símbolo, en la lucha contra la opresión, que muchos pueblos, los rusos incluso, vindicaban cuando se luchaba contra un invasor. Es verdad, lo hemos dicho, que apenas estuvo vigente en España, no más allá de 5 años. Su importancia no es tanto como norma jurídica, sino como programa, como una transformación sobre las nuevas ideas. Y rigió mucho más, también lo hemos visto aquí, en América Latina. Bueno, no es fácil hacer el recuento. Sagüés dice que 2/3 del territorio y más de la mitad de los habitantes. Se juró en algunos países, en otros se rechazó, pero en 2 de los 4 virreinatos, Perú y México, y en parte de los otros, Nueva Granada, se juró. Otra cosa es si se aplicó. En unos se juró, en otros no se aplicó, pero creo que eso es un marco del que debemos salir, porque lo importante no es la vigencia como norma jurídica, sino la revolución que suponen las nuevas ideas del constitucionalismo. En consecuencia, Cádiz es una constitución programa, más que una constitución normativa, una constitución que incorpora una serie de principios que tardaron siglo y medio en instalarse en España y otro tanto en América. ¿Qué influencias tuvo el texto español? También lo hemos discutido, es evidente la influencia francesa de la Declaración del 89 y de la Constitución de 1791, con algunas diferencias como la intolerancia religiosa, porque la Iglesia era un fragmento de Constitución en España y no se hubiera podido discutir. Pero los ilustrados gaditanos intentan ocultar eso o intentan apartarse. El discurso preliminar de Argüelles insiste en que no hay nada nuevo, en que es todo las viejas leyes fundamentales. Sinceramente no lo sé. Ya los juristas españoles no hemos estudiado las partidas, ni el fuero juzgo, ni la novísima recopilación. Pero releyendo a Argüelles da la impresión que cree lo que dice. No sé si los historiadores me podrán sacar de esta duda. Durante años hemos pensado que enmascaraba la tacha de afrancesados. He oído decir a Marta Lorente que no era tan así, porque el país seguía utilizando en la realidad, por debajo de las normas constitucionales, la realidad del antiguo régimen. Y estaba el impacto de la obra tremenda de Martínez Marina, su teoría de las Cortes Generales. Bueno, se conoció la Constitución del Reino Unido, que fascinaba a jovellanos, por eso se discutió el bicameralismo. Los diputados americanos quisieron traer el federalismo, no fue posible. Argüelles y otro, Toreno, decían que una nación no podía ser federal. Es justamente al revés. Esto es uno de los grandes errores. Pero los españoles llevábamos un siglo de fuerte centralismo francés durante el XVII, que había acabado con nuestro sistema de autonomía en los antiguos reinos, y hablar de federalismo en España en el XVIII era imposible.
Luego se intentó en la Constitución Federal de 1873, que preveía hacer estados con las pocas colonias que ya quedaban, pero era demasiado tarde. El Estatuto de Bayona, que durante años hemos desdeñado, y ahora hay estudios que intentan sacar su valor, igual que algunas provincias latinoamericanas deberían releer Cádiz independientemente de la violencia con la que volviera el ejército español, porque han pasado 200 años, es importante releer Bayona, porque en Bayona hay un espíritu regeneracionista y liberal que es el mismo. Napoleón quiso regenerar España, otra cosa es que los españoles, que son muy suyos, no se dejaran que le regeneraran por la fuerza. En todo caso, aquí se construye la idea de nación, se construye o se inventa el mito nacional. Las naciones tienen también, como las constituciones, algo de mito. La invasión francesa permite construir la unidad nacional en España frente a un enemigo exterior, como barrunto que la lucha contra la colonia española contribuyó a crear las conciencias nacionales en América. América estaba muy presente en la Constitución de Cádiz, lo hemos visto, en el nombre, las Españas, en la organización del territorio, en la igualdad de la representación, que es una novedad tremenda, en la composición paritaria de la Diputación Permanente, que, como se ha dicho, no es una tontería, sino una institución decisiva. La Mesa, una institución típicamente española y latinoamericana. Al regular los secretarios de despacho, el Consejo de Estado, la Administración de Justicia, que habla de tribunales de ultramar, el nombre de las diputaciones provinciales, creo que viene de México, y las mismas diputaciones provinciales, incluso prescripciones sobre la forma de facilitar las obras públicas en ultramar. Creo, pues, y lo hemos visto estos días, que el origen del constitucionalismo latinoamericano está en Cádiz junto a otros sitios. ¿Y qué principios regían esta Constitución? Lo hemos repetido todos y me veo obligado a hacerlo: soberanía nacional, representación política, división de poderes, derechos fundamentales. Una soberanía nacional que construye un poder constituyente. Y aquí se distingue muy bien entre poder constituyente y poder de reforma y poderes constituidos. Lo ha explicado muy bien Daniel Barceló. Esto se está olvidando en algunos países en Latinoamérica, en que se cree que el poder constituyente es un poder de todos los días. No se pueden modificar las reglas del juego todos los días. Bueno, evidentemente en Cádiz hubo que gobernar, y la Asamblea fue también un poder legislativo que hizo alrededor de 300 decretos que se pueden leer en la red, en un español bellísimo, que cambiaron una sociedad. Lo importante es esto: Cádiz transformó una sociedad del antiguo régimen en otra liberal que tenía muy poco que ver con que ese programa llevara mucho tiempo. La representación política, no tengo tiempo de detenerme, solo le diré, porque no comparto cuando se ha dicho que Cádiz es una constitución democrática. No lo es. Cádiz es una constitución liberal. Está pensando en el sufragio censitario, y con sufragio censitario hay un principio de deferencia en la que no se discutía la elección al señor. Es un cambio radical, pero no es una constitución democrática. Las constituciones democráticas llegarán a finales, lo han dicho los historiadores, después de 1869, el último tercio del siglo XIX, el primer tercio del XX. Eso es otro mundo. 5 minutos, creía que me quedaban menos. División de poderes, perdonen la galopada. División de poderes. Bueno, Argüelles intenta convencer que hasta esto estaba en las leyes fundamentales. No lo creo. Esto es un cambio revolucionario y por eso, entre otras cosas, Fernando VII no juró la Constitución. Este sencillo esquema ejecutivo, legislativo, judicial, del que se quitó el nombre del poder para quitar la tacha de afrancesado, no porque no se pensara que iban a ser poderes, cambió totalmente el esquema de gobierno. Una herencia riquísima. La división de poderes no es algo obsoleto, que debe mantenerse en América Latina, pero que tenía defectos. Leyendo el sistema parlamentario que se crea en Cádiz, creo sinceramente que no se hubiera podido aplicar nunca. El rey no convocaba a las Cortes, no había disolución anticipada, los periodos de sesiones eran de 3 meses, como en algún estado americano quieren hacer ahora, de América del Norte. No se pueden reelegir los parlamentarios, costumbre que siguen muchas constituciones de Latinoamérica y que creo que carece de sentido, la no reelección de los parlamentarios. La renovación cada 2 años. Llegó a pensarse en 1, pero no hubiera llegado nadie a tiempo de América. En fin, etcétera.
Incluso no había presencia física del rey y los secretarios de Estado. Esto no era un sistema ni presidencial ni parlamentario. Digui e Eichmann, a finales del XIX y principios del XX, pondrán de manifiesto que una separación de poderes rígida no funciona. Y en ese sentido se demuestra que el constitucionalismo es un conjunto de experiencias compartidas. Constituciones rígidas como la del 91 en Francia y la española no hubieran subsistido. No voy a hablar de derechos porque lo ha hecho José Gamas. ¿Qué ocurre con el neoconstitucionalismo transformador? Creo que estos principios de Cádiz son comunes a todo el constitucionalismo. La división de poderes no está obsoleta, lo hemos escrito los españoles, pero si ustedes quieren leerlo en los estadounidenses porque los tienen más cerca, pues lean a Ackerman, a Calabresi, a Barley, o lean a la Corte Interamericana o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Estado de Derecho, el rule of law, la división de poderes son la esencia del constitucionalismo. El constitucionalismo actual social se ha construido sobre el liberal. Bien, entonces, ¿cuáles serían los problemas actuales del constitucionalismo latinoamericano? No lo sé, eso les corresponde decirlo a ustedes, a los españoles americanos, pero es evidente que la igualdad real es el primero de ellos. La igualdad real, el Estado social, los derechos de prestación, la tríada que forman educación, sanidad pública, seguridad social. Claro que la Constitución de Cádiz no se ocupó de esto. El constitucionalismo europeo ha evolucionado hacia un Estado social. Creo que la OEA está discutiendo unos indicadores de progresividad sobre el Pacto de El Salvador. En este humus de escasa presencia del Estado social se construye lo que se ha llamado el nuevo constitucionalismo norteamericano, o constitucionalismo del sur, o constitucionalismo transformador. He releído estos días algunos de sus teóricos americanos y españoles. Por ejemplo, Roberto Viciano y Martínez Dalmau, dos profesores españoles, acompañado de 12 profesores cubanos. No sé si es la mejor forma de innovar el derecho constitucional. Esta teoría del constitucionalismo transformador debe distinguirse de lo que en América se ha llamado el neoconstitucionalismo. ¿Qué es el neoconstitucionalismo? No lo sé, no lo sé. Es una etiqueta que en América Latina ha progresado mucho, concluyo ya, pero que no, si me deja un minuto, pero que no se ha consolidado ni en Alemania, ni en Italia, ni en Francia, ni en España. Si releemos lo que Guastini o Comanducci han dicho que es el neoconstitucionalismo, hay poco de nuevo. La justicia constitucional, el ordenamiento que se constitucionaliza, las sentencias interpretativas y algunas cosas equivocadas. La tendencia a creer que cuando hay un principio democrático, la división de poderes ya no tiene importancia y el poder democrático no debe ser visto con temor. El poder democrático puede sancionar a periodistas, puede cesar a los jueces, puede hacer muchos abusos, como vemos últimamente. Bien, creo pues que el problema de hablar del neoconstitucionalismo es que se rompe la unidad que es el paradigma constitucional. En cualquier constitución se puede inventar, se puede negar la división de poderes o se puede decir que el presidente de una república puede disolver unas cámaras porque se excedan de sus competencias, y eso me preocupa. Es en ese humus donde se construye esta idea de constitucionalismo transformador en las nuevas constituciones de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, constituciones muy largas de 400 artículos, con 100 y pico artículos de derecho de extremado detalle, muy bien intencionadas, pero yo tengo la sensación de cuando leo los estatutos de autonomía en España, y es Dios mío, y cuando no haya dinero, ¿cómo se va a pagar esto? ¿Entiende lo que quiero decir? Esa es mi preocupación. Degradar el valor normativo de la Constitución, degradar la vinculación de los derechos fundamentales, prometiendo mucho, prometiendo demasiado. La intervención permanente del poder constituyente. En Colombia se ha usado el poder de reforma para deslegalizar cuestiones o la reserva de ley estatutaria, destituir jueces. Apit Barberá, Reverón Trujillo contra Venezuela, jueces que se depuran ideológicamente, usar el referéndum y la democracia participativa para seleccionar jueces, o prohibir durante las campañas electorales la libertad de imprenta que los diputados de Cádiz habían inventado. Bueno, no tengo tiempo de hablar de lo que me parece positivo. Hay cosas positivas en estas constituciones.
la preocupación por la igualdad, los derechos de los indígenas. Finalmente se acaban de quitar todos los residuos respecto de los derechos de los indígenas. Pero hay que hacerlo con cuidado, porque no es lo mismo reconocer la propiedad comunal o los derechos de participación política de las entidades indígenas, como se ha hecho en Yatama o como se ha hecho en otras sentencias de la Corte Interamericana, que permitir formas de participación política que discriminen a la mujer o impidan el secreto del voto. Algunas de estas constituciones dicen que estos derechos, en la medida en que no se viole la Constitución. Y queda por resolver qué es el derecho de consulta. Confío en que la Corte Interamericana nos lo aclare en un par de asuntos que tiene pendientes, si el derecho de consulta es un veto frente a la actuación del Parlamento de una minoría frente a toda la nación, o se contenta con un derecho a la información. Concluyo ahora sí, y que me disculpe la moderadora. Me parece que la Constitución de Cádiz sigue siendo un mito, un símbolo en Europa y en América. Es un producto ilustrado, vanguardista, un rico legado. No podemos abandonar esta vieja herencia liberal, representación política de toda la nación, sin descomponerlas en plurinacionalidades, división de poderes, derechos humanos. Como decía al principio, el Estado social se construye sobre el Estado liberal y no sobre sus ruinas. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctor Javier García Roca. Presento ahora al doctor Raúl Canosa. Él es catedrático de Derecho Constitucional y decano en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Se licenció en Derecho en la Universidad Complutense y allí se doctoró en 1986, luego de completar su formación académica en el Instituto Jurídico Español en Roma. En esta ciudad trabajó como consultor en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Es autor además de numerosos artículos en revistas especializadas, de varios libros colectivos y monografías, entre las últimas Interpretación Constitucional y Fórmula Política, Legitimación Autonómica en el Estado Constitucional, Constitución y Medio Ambiente, y la más reciente, El Derecho a la Integridad Personal. Ha impartido cursos de doctorado y de posgrado sobre distintas materias, tanto en España como en diversas universidades iberoamericanas, y ha dirigido hasta la fecha 13 tesis doctorales. Le doy la palabra, doctor Raúl Canosa. Muchas gracias. En primer lugar, claro, expresar mi agradecimiento por estar aquí, el honor que se me hace. Son muchos los vínculos que la Facultad de Derecho que represento tiene con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Tuvimos el honor de compartir claustro en el Departamento de Constitucional con el profesor Jorge Carpizo. Algunas de las tesis que he dirigido son de mexicanos, por lo tanto llevo con orgullo el vínculo que tengo con este país. Además, hacerlo en este lugar. Mi maestro, el profesor Lucas Verdú, al que la Universidad Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, homenajeó hace ya algunos años, escribió su último libro, publicado casi en el momento de fallecer, el libro titulado Museo de Curiosidades y Antigüedades Constitucionales. El que este evento se celebre en el lugar donde se materializa la idea de mi maestro, de don Pablo Lucas Verdú, también maestro del profesor García Roca, pues es muy satisfactorio. Además, comparto esta mesa con distinguidas personalidades y algunas de las cuales pues son grandes amigos de hace muchos años, incluso codiscípulos, como ocurre con el profesor García Roca. Mi situación es verdaderamente complicada porque está todo dicho, y lo que no estaba dicho al empezar esta mesa ya se ha dicho por los dos anteriores ponentes. No sé qué va a poder decir el profesor Fis, porque poco puedo decir. Además, parece que tengo que decir algo respecto de Iberoamérica, y es muy delicado hablar de una realidad que no es la propia, aunque ya yo siento la realidad iberoamericana muy vivamente, puesto que mi compromiso con Iberoamérica, ha llegado al punto de casarme con una iberoamericana. Cierto es que no me casé con ella para adquirir un compromiso oficial con todo un continente. Pero sea como fuere, siempre es muy delicado, porque uno
comete el error de, con una perspectiva local, indefectiblemente local, porque somos el lugar donde vivimos, opinar sobre asuntos ajenos, generalmente equivocándose. Aunque, como también recordaba Ortega, ese punto de vista del foráneo ayuda a quien recibe esa opinión errónea, pero que puede abrirle los ojos. No aspiro a tanto. En todo caso, lo que me gustaría no es tanto exponer como mis ideas en el vacío, como dialogar con aquellos que me han precedido durante estas jornadas, porque es en ese diálogo que se inicia en Cádiz, entre españoles de ambos hemisferios, hablando de todos los asuntos que podían hablarse y hablándose con profundidad, como también se ha puesto de relieve, lo que estamos haciendo en realidad ahora nosotros. Es verdad que no tenemos en nuestras manos el barro de una Constitución como ellos tenían. Quizás, desde este punto de vista, aquello que hicieron ellos pudiera ser más interesante que lo que ahora estamos haciendo nosotros, pero también esto tiene una gran dignidad. Ya desafortunadamente no formamos parte de un cuerpo político que pueda decidir una Constitución que nos abarque a todos, o sí en el futuro, no lo sé. Aquello fue ciertamente un intento apasionado, de raíz infructuoso, puesto que nunca la Constitución de Cádiz tuvo vigencia en algunos lugares de Iberoamérica, como se puso de relieve, y no es de extrañar que el maestro León Portilla ayer nos concluyera con la gran paradoja de una Constitución con escasísima vigencia, en algunos lugares del territorio de las Españas ninguna, pero con enorme influencia. Hoy se ha comentado, lo han traído a colación algunos intervenientes, el carácter utópico. Era, en efecto, una utopía, y en sentido estricto, en algunos casos, porque nunca estuvo en ningún lugar. Pero ese no estar en ningún lugar, sin embargo, no le ha impedido que la Constitución de Cádiz, como también se ha dicho, haya sido extraordinariamente influyente, precisamente porque las utopías son extraordinariamente influyentes y, además, en el mundo jurídico encajan perfectamente con la raíz filosófica, ideológica, el justnaturalismo, el racionalismo, que es un pensamiento utópico. Toda etapa histórica racionalista es, como recordaba Ortega, utópica, porque espera moldear la realidad y, si no lo consigue, peor para la realidad. Pues bien, a lo mejor peor para la realidad, porque, como se ha puesto también de relieve, en algunos supuestos los movimientos independentistas americanos son el producto de las mismas ideas que se plasmaban en Cádiz, en la Constitución de Cádiz, pero que ya no podían ir de la mano con aquellos que las proclamaron. Pero en otros, la independencia, como exponía hoy el profesor Carpizo a propósito de la propia independencia de México, era una independencia materializada por los conservadores para evitar que Cádiz se impusiera. Porque Cádiz intenta algo, ya hemos visto que no lo consigue, pero se plantea todo, abre en canal la cosa pública, la organización de la sociedad, la abre en canal y se propone rearmarla, reorganizarla de otra manera. ¿Y qué preocupa sobre todo en Cádiz, a mi modo de ver? En eso, desde luego, sí que participa de la ideología de su tiempo. Lo que le preocupa no es tanto quién manda, la gran preocupación política de los antiguos, como la manera en que se manda, es decir, los límites al ejercicio del poder. Y ahí, enlazando también con lo que se ha dicho reiteradamente y ahora ha vuelto a recordar el profesor García Roca, la idea del límite al ejercicio del poder, que implica también necesariamente el sujeto titular del mando. Y ambas cosas se las plantea y las resuelve sobre el papel, una vez más utópicamente. Es verdad que creando a la postre tensiones con el rey, que ayer traía a colación el querido profesor Pérez Royo, y que en España no se resuelve a través de esa gimnasia constitucional que consistió en decapitar a los reyes, siendo como era Fernando VII probablemente el rey que más merecía ser decapitado. Y aún así, hasta nos han explicado hoy en la comida
en Porrúa que un grande de España, bueno, un título que vivía en México, construyó un palacio para recibir a Fernando VII. En lugar de construir un cadalso, le construyeron un palacio que, a lo que se ve, no, ciertamente jamás ocupó. Al menos los españoles, que ya no lo eran, de este hemisferio, se libraron de lo que no nos libramos los peninsulares, los españoles peninsulares, que fue la década ominosa, y también lo que hubo antes del trienio liberal. Bien, ¿cómo organiza Cádiz? Sobre todo centrándome en los derechos, porque esa es la clave de la herencia, a mi modo de ver, de la herencia de Cádiz. No con una declaración sistemática, aunque como recordarán, en la estela de la Constitución francesa de 1795, el proyecto de Constitución gaditano incluía una proclamación de 4 derechos: libertad, igualdad, propiedad y seguridad, y una definición de cada uno de ellos. Al final se opta por una proclamación más ligera, solo de la libertad, de la propiedad y de los demás derechos legítimos, pero como también se ha recordado, y en esta misma mesa por el primero de los ponentes, hay muchas declaraciones, muchos derechos protegidos, porque hay una deliberada intención de proteger la libertad, de ocuparse por la efectividad de la libertad, que creo que hay que destacar en la Constitución de Cádiz. No hay una declaración sistemática, pero sí hay muchos derechos declarados. Y lo que también se ha puesto en relieve, se me han adelantado al decirlo porque no se había dicho, yo no lo había dicho, pero se ha dicho muy bien por el director de esta institución, que el contenido de algunos de los derechos está definido en el artículo 171, cuando se detallan en un artículo reglamentista y interminable las limitaciones del ejercicio del poder regio. Porque lo que se plantea, insisto, es la libertad como límite al ejercicio del poder. La división de poderes es el instrumento, que por supuesto se tiene muy presente en el discurso preliminar, con una bella frase que ayer algunos de los ponentes recordó, pero también a lo largo del texto, porque en efecto hay una organización separada de los poderes. Y luego, con una proclamación muy relacionada, por supuesto, con la igualdad, que es la proclamación de la soberanía nacional, resuelta, si no de forma y en todo el desarrollo constitucional plenamente democrática, como recordaba el profesor García Roca, sí de una manera, a mi entender, muy airosa, porque ante la incertidumbre de ese sujeto político nuevo al que se le atribuye la soberanía despojándosela al rey, que sí que es tangible, que está ahí, que tiene fuerza, que es heredero de una histórica dinastía, la atribución de la soberanía a la nación, ese sujeto que todavía no se sabe lo que es, y también de esto se ha hablado desde la perspectiva americana, se resuelve definiendo la nación de una manera verdaderamente hermosa, muy bella, y también se ha dicho, claro, cómo no se va a repetir en un congreso como este: la nación es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Luego la letra pequeña desmontaba las consecuencias, o no llegaba a las consecuencias que verdaderamente esa hermosa proclamación habría podido tener. Pero había un germen democrático, y ese precepto, si esa unidad política que la Constitución del 12 intentó hubiera permanecido hasta la fecha, desde luego ninguno de los presentes nos sentiríamos humillados porque se siguiera manteniendo en el ordenamiento jurídico vigente. ¿Qué queda de esto, a mi modo de ver, en el constitucionalismo iberoamericano? Esto son algunas consideraciones que me permito hacer con toda la prudencia y para que no sean atendidas. ¿Qué es lo que ve un español del otro hemisferio? ¿Qué es lo que ve? Por un lado, esa tensión que en Cádiz aparece entre el rey y una nación todavía débil y un pueblo todavía débil que no es capaz de imponerse a la autoridad regia. Esa tensión también parece trasladarse a América,
y hoy se han dado algunos ejemplos, y ayer también se dieron. El doctor Francia, Iturbide y otros tantos que han jalonado la historia constitucional o la historia iberoamericana, porque eso no es historia propiamente constitucional, en donde abundan tanto los, iba a decir tiranos, no, tampoco, abundan tantos los hombres fuertes, porque no hay mujeres fuertes, ahora igual hay alguna, los hombres fuertes, que hasta ha generado una excelente literatura, de la que también ayer se citaron algunos nombres y que ya destacó la aportación de Valle Inclán a la literatura de tiranos latinoamericana, su célebre obra Tirano Banderas. Porque esa pulsión, ese problema español del siglo XIX, la sempiterna presencia del rey, que o bien acaba imponiendo la soberanía regia, o bien obligando a la nación a pactar con él una soberanía compartida, de un modo u otro también se da en Iberoamérica. Esa tendencia a subvertir el ordenamiento constitucional o directamente acabar imponiendo un ordenamiento constitucional que garantice la continuidad, la perpetuidad. Por eso no es de extrañar que hasta ahora mismo el problema de la reelección presidencial, tan caro a los amigos mexicanos, aquel lema de sufragio efectivo, no reelección, esté en el candelero en Venezuela, con la reelección ya indefinida, en Santo Domingo, que nuevamente se ha vuelto a un solo mandato, los problemas en los años 90 de las reelecciones que polarizan la reforma constitucional argentina del año 94, también en Brasil, en muchos países donde se ha planteado el asunto de la reelección. Un límite a ese poder tendencialmente monárquico, esto lo digo entre comillas, en el presidencialismo iberoamericano. Por otro lado, y ya antes de que me pasen la correspondiente tarjeta roja que signifique mi expulsión, también la libertad. La libertad como límite al ejercicio del poder. Pareciera que la libertad no se concibe como límite al ejercicio del poder, sino como expresión de la voluntad democrática, y por lo tanto la libertad solo tiene sentido si se acomoda a lo que la voluntad democrática ha establecido. Aquello ya esto, en sus manifestaciones más patológicas, ya lo describió perfectamente Tocqueville y después Stuart Mill. Se llamó la tiranía de la mayoría. Si la mayoría impone una ley que restringe la libertad de prensa en periodo electoral, del Cádiz constituyente, donde en efecto parece que se podía decir lo que se le antojaba al que escribía, la libertad de prensa efectivamente reinó, y la imposición del principio de unidad religiosa pues estuvo en peligro, voy a decir felizmente en peligro, porque obviamente la libertad de prensa tenía que llevar de la mano también la libertad religiosa. Sea como fuere, me preocupa mucho que la libertad en Iberoamérica pudiera ser sofocada bajo el pretexto de la voluntad de la mayoría. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Presento ahora al doctor Héctor Sixierro. Él cursó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que se tituló en 1987. Entre 1993 y 94 cursó el Máster Internacional en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco, en España. En 98 obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad de Bremen, en Alemania. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Houston, Texas, e investigador visitante en la Universidad de Bremen, en Alemania. Ha impartido o participado en numerosos cursos de licenciatura, maestría y doctorado en instituciones académicas tanto públicas como privadas, así como en los poderes judiciales federal y de varios estados de la República.
Entre sus publicaciones recientes destacan Los derechos políticos de los mexicanos y Tribunales, Justicia y Eficiencia. Estudios sociojurídicos sobre la racionalidad económica en la función judicial. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas desde 1991 en el área de Sociología del Derecho, de la cual ha sido coordinador desde el año 2000. Sus principales líneas de investigación, con énfasis de carácter empírico, son la reforma de la justicia y los procesos de cambio jurídico en México. Desde 1999 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le doy la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Lo habitual en los eventos académicos es comenzar agradeciendo a los organizadores la invitación, pero dado de que hablo al final y como no he tenido oportunidad de seguir las interesantes discusiones del seminario, pues corro el riesgo de decir algo trivial o de decir una barbaridad. Preferiría decir una trivialidad, pero creo que corro el riesgo de decir una barbaridad, entonces que me disculpen mis colegas si a lo mejor la gratitud no es tan fuerte como en otras ocasiones. Cuando examinamos las constituciones y las comparamos, estoy hablando de los textos, pues lo natural es que encontremos semejanzas y diferencias, pero como juristas suponemos que entre todas subsiste una unidad esencial, justamente lo que queremos designar con el concepto de constitución, un documento que tiene el objetivo de definir y normar los fundamentos de un Estado, o como decían los revolucionarios franceses, un documento que fije los derechos del hombre y la división de poderes. Eso era verdad entonces y creo que en lo esencial sigue siendo verdad ahora. Sin embargo, si comparamos los contextos en que se elabora la Constitución y sobre todo si analizamos lo que se quiere lograr con esa Constitución, que yo llamaría las luchas constitucionales, cuál es la lucha que está dando esa Constitución, entonces saltan a la vista diferencias importantes, o al menos así me parece, esto es lo que propongo a la discusión entre la Constitución de Cádiz y los primeros documentos constitucionales mexicanos, así como las que sigue habiendo entre la Constitución española actual y la Constitución vigente de 1917. Me parece que es importante tener en cuenta estas diferencias porque el hecho de que ambos países tengamos actualmente constituciones democráticas sustentadas en valores comunes puede ocultar el hecho de que nuestras luchas constitucionales quizá no sean las mismas, quizá la diferencia es de grado, no de esencia, pero es importante ver esas distinciones tanto en el origen como en los resultados actuales. Y quisiera explicarme un poquito más. Voy a tomar como base una distinción elaborada por mi colega y amigo Sergio López Ayón cuando examinó los orígenes y la trayectoria de la cultura jurídica mexicana. La distinción que él establece entre la ley que instituye y la ley que regula. La cultura jurídica mexicana a partir de la independencia se caracteriza más bien por crear leyes dirigidas a instituir, es decir, a crear en el orden jurídico una realidad ideal que no coincide y de hecho presenta una brecha muy grande con las condiciones sociales imperantes. Es cierto que una Constitución no puede ser meramente el reflejo de una realidad social, no es una fotografía que reproduce punto por punto lo que ocurre en la realidad, porque si eso fuera así, pues en realidad no tendría fuerza normativa, no tendría ningún sentido, sería más bien un trabajo científico y no una Constitución. Tiene que tener entonces un cierto grado de utopismo, como se ha dicho aquí, de un horizonte futuro hacia el cual se quieren conducir los destinos de un país. En el caso de países como México, me parece que las constituciones del siglo XIX e incluso en buena medida del siglo XX esbozan un país que aspira a una modernidad que muy poco a poco se ha ido haciendo realidad, porque primero tenía que constituirse como país y como Estado. Esto es algo que cuando mucho data de fines del siglo XIX y es una tarea que todavía no está acabada entrado el siglo XXI. Esto me ha llevado a decir y a escribir por ahí que México es en cierto modo un país inventado y diseñado por los juristas
Y aunque en cada momento parece que el país diseñado idealmente no tiene que ver nada con el país real y que ambos nunca habrán de coincidir, lo cierto es que la lucha constitucional de México ha consistido y sigue consistiendo en ir acercando el país legal al país real, de paso haciendo muchísimos ajustes y compromisos. Muchas de nuestras reformas han sido simplemente la regularización de situaciones que se acepta en algún momento que no es posible cambiar, y como dice un colega y amigo, el doctor Antonio Azuela, es la cuarta fuente del derecho en México, ¿no? Además de la ley, la jurisprudencia y la costumbre, la regularización es una forma de crear derecho. Entonces, estos compromisos, pero también estas luchas por ir acercando al país real y al país legal, pues se ha traducido en hasta ahora más de 500 reformas el texto constitucional de 1917. Yo no soy especialista en la Constitución de Cádiz ni de las circunstancias históricas que acompañaron su nacimiento. Yo tengo la impresión, y de esto me podrán corregir ustedes, que ni entonces ni ahora la lucha constitucional de México y de España son la misma, aunque seguramente tienen importantes puntos de contacto. La Constitución de Cádiz se explica como parte de la lucha contra el invasor francés y de la lucha por establecer una monarquía constitucional moderada que sustituya al absolutismo, por más ilustrado que éste haya podido ser. Esto implica un cambio muy importante, ¿no? El elemento utópico que ya se ha mencionado, y difícil también, tan es así que a la vuelta de Fernando VII al trono suspende la Constitución, y a España le toma muchos años lograr un régimen constitucional como el que se había diseñado en la Constitución de Cádiz. Pero en 1812, y esto es lo que yo propongo, me da la impresión de que el Estado español tiene una realidad mucho más visible, mucho más estructurada que la de la Nueva España cuando se convierte en los Estados Unidos mexicanos en 1824. Parece incluso que la Constitución de Cádiz trata de codificar y recuperar una realidad que ya existe o que estaba en vías de formarse, más que crear una que todavía no existe, si hemos de creer lo que dice la Comisión de Constitución en el discurso preliminar por el que se presentó el proyecto en las Cortes. Bueno, viene aquí un párrafo que no voy a leer, donde parece decir que meramente se limitaron a codificar lo que ya existe. Bueno, esto no es así porque sabemos que hay una diferencia importante entre lo que es un proyecto de Constitución y lo que finalmente se aprueba, y esto es algo que en México conocemos muy bien, y además hay que tomar en cuenta que pocos años después viene el desmembramiento del Imperio Español por las independencias de los países latinoamericanos, y quizá esto reorienta también las luchas constitucionales que a partir de entonces se dan en España. Si ahora damos un salto al presente, también veremos que los momentos y las luchas constitucionales de México y España son distintas, aunque la diferencia sea de grado. La Constitución española de 1978 tiene un objetivo y un horizonte de llegada muy claro. Se trata de consumar la integración de España en el proyecto constitucional europeo. Y creo que tanto éxito ha tenido España que eso le ha implicado hacer muy pocos ajustes en su Constitución. Y está claro hoy más que nunca que su destino está ligado indisolublemente al de Europa. En cambio, el objetivo y el horizonte de la lucha constitucional actual de México no está claro. Sabemos que no está en América del Norte, a pesar de la integración económica. Sabemos que no está en el llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, aunque algunos quisieran que fuéramos por esa vía. Sí compartimos lucha con otros países latinoamericanos, pero en muchas cuestiones no tenemos claridad. ¿Debemos promover o no una nueva constitución? ¿Debemos parlamentarizar el presidencialismo o recuperar su posición de preeminencia? ¿Debemos descentralizar más el poder dentro del federalismo o mantener y reforzar al menos algunos controles centrales? ¿Debemos continuar por la vía de creación de organismos autónomos a riesgo de dejar al Poder Ejecutivo sin capacidad de elaborar y ejecutar políticas públicas en numerosos campos administrativos? Y por si esto fuera poco, creo que en México vivimos mucho tiempo bajo la ilusión de que teníamos un Estado fuerte. Y en realidad no teníamos un Estado fuerte, teníamos un presidente fuerte, y eso implicaba la debilidad de todas las demás instituciones, y todavía estamos pagando los costos de esa ilusión.
Estos son algunos de los dilemas, entre otros, que enfrenta el momento constitucional mexicano. La falta de claridad y de acuerdos propicia y multiplica las reformas constitucionales parciales, y muchos buenos proyectos chocan contra intereses creados que se escudan en un legado constitucional cada vez más disfuncional. Concluyo. Recordar estas diferencias importantes entre el constitucionalismo español y el mexicano, tanto de ayer como de hoy, no significa una separación fatal, ni quiere decir que no podamos apoyarnos solidariamente en las luchas de cada quien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pienso que como yo, el público tendrá muchas preguntas por hacer. Sin embargo, tenemos pendiente la presentación de algunos libros y me indican que sería mejor pues no abrir la sesión de preguntas, sino proseguir con la presentación. Pues espero que en corto puedan conversar con los ponentes para seguir conversando sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias.